Muchas gracias. Bueno, con brevedad, a pesar de que me dedico a la política. Ahora, alcalde, muchísimas gracias por acogerme, como siempre, aquí a todos. Tengo que confesar que cuando llegaba aquí vi estos collarones azules tan obetenses, ese azul. Pensé que todavía estabais de celebración, pero también está mi voz también y me dice que no. Bueno, quedo tranquilo. Querido alcalde, querida directora de la Comisión de Instituciones de Villabona, diputados de la Junta General, alcaldes queseros, que hay muchos, sobre todo premiados, distinguidos en todas las modalidades, y también una palabra de acogida y de afecto a aquellos miembros de cofradías de otros territorios que han tenido que acompañarnos a todos hoy aquí. Bueno, todos bienvenidos. En fin, unas palabras breves para clausurar antes de pasar a lo que nos interesa ya en este momento, que es degustar los quesos, ¿no? Bueno, agradezco mucho a Javier, a que quiero saludar especialmente, porque con Javier Escobio me une muchas cosas, ¿no? Esa maravillosa cordialidad del suelo que compartimos, muchísimas cosas, y yo también la verdad, desgraciadamente. Pero bueno, muchísimas gracias, Javier, por esta invitación, porque eso me permite. Soy presidente de la Junta General, que en estos momentos es tanto como el infierno en la tierra, ¿no? Una cosa así, dirigir la Junta General en estos momentos. Así que estos momentos es la vía de escape, son momentos amenos, son momentos para alegres, optimistas, para celebrar lo que nos une de verdad en Asturias, que son estas cosas, ¿no? Nuestros productos, en este caso los quesos, los vinos, que son referencia ya en España, son una referencia absoluta, y que son una parte integrante, bueno, como decía Magali, bueno, forman parte de nuestro modo de ser, la esencia de identidad. Por cierto, antes que me olvide, Pepe, si Magali no te acoge para publicar ese libro, que te acogerá seguramente, en la Junta General no tenemos muchos recursos, los recursos los tiene el gobierno, pero bueno, algo podríamos hacer en última instancia, a modo de rescate. Decía que estamos celebrando Asturias, estamos celebrando nuestros productos, nuestra forma de entender la vida, pero aparte de que sea justicia institucional, yo, en fin, acostumbro siempre a decir, aunque sea incorrecto, algunas cosas, y una reflexión solamente de más allá de la cortesía y el protocolo. Hablamos mucho de riesgo demográfico y sobre todo de despoblamiento en Asturias, porque tenemos un enorme problema, todos los tenemos. Yo creo que es uno de los objetivos fundamentales de todos nosotros, intentar parar o revertir esta situación. No es fácil, pero una de las formas, siempre digo que por mucho que estimulemos natalidad, por mucho que incentivemos fiscalmente, como no consigamos que haya economía en los territorios, en la zona rural, y economía es esto también, no será posible. Así que apoyar a las queserías, a las queseras, es fundamental, básico. Y yo me acuerdo, yo soy de extracción rural, lo sabe bien Javier, y lo saben muchos de los que están aquí, claro, tuve la mayoría ya en la juventud, luego ya los derroteros de la vida me llevaron a la empresa, al derecho, a la política, en fin. Pero no me olvido de la extracción rural. Yo en aquellos primeros tiempos de la política y del sindicalismo siempre dije, sin ningún sí, que los bares de los pueblos eran bienes de interés cultural, o de interés general, o llámese como se quiera, porque eran los centros sociales de los pueblos. No tuvimos éxito. Ahora, hace unos años, parece que desde Madrid se da nota de que tenemos un problema y vuelven sobre ese asunto. Ya está, ya han cerrado todos. Bueno, pues que no ocurra lo mismo con las queserías. Que tienen que tener un tratamiento privilegiado, fiscal, de ayudas, de seguridad social, etcétera, etcétera, como bienes de interés que son piezas angulares para que sea posible esto de invertir en el despoblamiento de las cosas. Si no, no será. Bueno, y aquí acabo la reflexión seria y concluyo. Vamos a probar los quesos. Simplemente agradecer a todos que hayáis asistido aquí en nombre del Círculo, pero especialmente agradecerle al Círculo también lo que hace, ¿no? Esto es la sociedad civil. Somos una sociedad, a veces el foco está siempre en las instituciones públicas.
Esto es fundamental. Así que muchísimas gracias por lo que hacéis, en nombre de la Junta, de todos, porque hacéis Asturias. Al fin y al cabo es esto, hacer Asturias, hacer región y hacer posible que todos, decía Nadal, nos encontramos, nos vemos en los sitios, sois una parte esencial de ser de Asturias y como tal hay que reconocerlo y agradecer vuestro trabajo, que además es desinteresado, absolutamente desinteresado. Así que muchísimas gracias a todos los miembros del círculo y enhorabuena, Javier. Y nada, muchísimas gracias a todos y a buscar los besos.